su vez, el Consejo de Estado fue consolidando su prestigio y desarrolló su labor con sentido creativo en aras de equilibrar el poder de la administración con los derechos de los ciudadanos, a través de decisiones que no siempre correspondían a la aplicación de soluciones tradicionales, sino que en ocasiones implicaban la adopción de principios especiales por tratarse de la solución de conflictos entre el Estado y sus ciudadanos. Todo lo anterior trajo como consecuencia que mediante la ley del 24 de mayo de 1872 se reconociera al Consejo de Estado carácter jurisdiccional al otorgarle competencias como juez de administración para algunos asuntos y no ya como simple cuerpo asesor, de tal manera que comenzó el abandono de la concepción de administración juez y de justicia retenida para abrir la época de la justicia delegada, en el sentido de que ya no era el del Ejecutivo que adoptaba las decisiones, sino que ellas eran tomadas directamente por el Consejo de Estado, en nombre del pueblo. Además, se creó el Tribunal de Conflictos para resolver las dudas que se presentaran en relación con la competencia entre los tribunales comunes y los tribunales administrativos. Con todo ello apareció el sistema de dualidad de jurisdicciones, consistente en que la administración de justicia quedaba en manos de dos órdenes jurisdiccionales diferentes: la jurisdicción común, encargada de resolver las controversias entre particulares, y la jurisdicción administrativa, competente para resolver las controversias en que fuera parte de la administración pública. Por la misma época se produjo uno de los hitos más importantes en la formación del derecho administrativo, con el famoso Fallo Blanco, el, profesor, el proferido por el Tribunal de Conflicto francés en 1873, que se constituyó en el símbolo del nacimiento de esta rama jurídica, por cuanto en él, si bien no por primera vez ni como principio general, pero sí de la manera más clara y expresa, se consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes de los aplicables a las relaciones entre los particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del derecho administrativo. Puede decirse que esta etapa termina con la expedición del Fallo Cadot de 1889, mediante el cual el propio Consejo de Estado consolidó su carácter de juez de la administración, al expresar que no obstante que la ley le reconocía ese carácter solo para resolver directamente algunos asuntos específicos, él era el juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era general. Ahora hablaremos de la segunda etapa, la de consolidación del derecho administrativo. A partir del reconocimiento de la necesidad de un régimen jurídico especial para regular los asuntos propios de la administración del Estado, ese nuevo derecho, llamado derecho administrativo, fue consolidándose progresivamente de manera especial por la labor jurisprudencial del Consejo de Estado francés. Fue así como esa labor jurisprudencial fue creando principios propios para regular la actividad administrativa, que progresivamente fueron dando cuerpo sistemático que permitió que la idea original que se consolidara en el tiempo y diera lugar a la existencia de una verdadera rama del derecho, diferente de las ramas tradicionales. Entre esos principios propios pueden destacarse el de legalidad, el de la presunción de legalidad, el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración pública, el de la dualidad de contratos de administración, que permite diferenciar los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración, los principios de las funciones públicas, que permiten dar un tratamiento especial a las relaciones laborales entre el Estado y sus colaboradores, el principio de servicio público, el de la dualidad de bienes del Estado, que permite diferenciar los bienes de la naturaleza pública de aquellos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes de los particulares. Esa consolidación del Consejo de Derecho Administrativo en Francia como un derecho especial y autónomo para la administración del Estado se vio reforzada por la adopción de esa misma concepción en un buen número de otros países, que a partir de la misma filosofía fueron reconociendo y aplicando ese nuevo derecho, aunque, como es obvio, y en diferente medida, con la particularidad propia que han impuesto las necesidades y conveniencias de cada uno de ellos.
A este respecto, constituyen valiosos aportes varios artículos publicados por el profesor francés Jean Rivero, quien además de haber sido uno de los más eminentes administrativistas durante la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por su honda preocupación por el derecho público comparado y por la reflexión filosófica e histórica alrededor de esos temas. Así, el lector podrá recrearse con la magnífica pieza contenida en los artículos titulados Droit Administratif, en fin, en las cuales, de provisto, como era su personalidad de la arrogancia, que en estos temas se atribuye a los franceses y por el contrario haciendo gala del rigor reflexivo y de la exquisita prosa que lo caracterizaba, muestra tanto la influencia que ha ejercido el derecho administrativo francés en el derecho de otros países como los aportes que ha recibido. Además, el mismo autor hizo en su momento una importante reflexión sobre el tema más general, los fenómenos de imitación de los modelos extranjeros en derecho administrativo, en el cual muestra ya no solo la influencia del derecho francés en otros derechos nacionales, sino las bondades, limitaciones e inconveniencias de la imitación produce en este campo. Por otra parte, vale la pena hacer notar, como lo hace especialmente el estudio del autor Guy Brabant, que la existencia del derecho administrativo en un país determinado no está necesariamente ligada a la existencia de una jurisdicción administrativa especial, pues muchos de los países que han adoptado la concepción de un derecho administrativo especial lo aplican dentro de la concepción de unidad de jurisdicción, que implica la existencia de una organización judicial única, ya sea con la existencia de jueces especializados a su interior o sin existencia. Al respecto, si tomamos como referencia el estudio citado, han adoptado este sistema no solo desde el punto de vista de la existencia de un derecho especial, sino también de una jurisdicción especial administrativa. Los siguientes países, sin que se trate de una numeración taxativa: Suecia, Finlandia, Austria, Portugal, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Túnez, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Por eso, además, sin duda, a los países citados deben agregarse todos aquellos que, si bien tienen una organización jurisdiccional monista, es decir, unidad de jurisdicción, han creado salas especializadas dentro de las cortes o aún cortes especializadas para resolver controversias en las cuales la administración es parte, lo cual implica en mayor o menor medida el reconocimiento del concepto de derecho administrativo como régimen jurídico especial para la administración pública. Entre esos países, el mencionado autor cita los siguientes: China, diversos países de África, Hungría, España, Suiza, Venezuela, México, Indonesia, Polonia. Inclusive el mismo autor hace notar que aún dentro de los países de Commonwealth, como en el caso de Australia y en Estados Unidos, existen ejemplos de cortes especializadas en asuntos de la administración pública, lo cual deja ver que, así sea con carácter excepcional, la filosofía del régimen especial para la administración también tiene cavidad dentro de los países que han sido tradicionalmente reticentes al reconocimiento de un derecho administrativo como rama autónoma del derecho. Esta apreciación tiene cierta significación aún en el caso de Inglaterra, el país más reticente al reconocimiento del derecho administrativo, con la existencia de la que Brabant denomina cuasi jurisdicciones, como los Administrative Tribunals, que si bien son parte de la administración y no órganos jurisdiccionales, expresan de alguna manera la necesidad de tener órganos especiales para resolver la controversia de la administración. De la gama de países que han adoptado la idea del derecho administrativo como derecho especial para la administración pública, podemos a título de ejemplo analizar la formación, como en algunos de ellos se ha presentado la formación de este derecho. Número 1. España. El eminente tratadista español Eduardo García de Enterría reconoce expresamente que el derecho administrativo como régimen jurídico especial de la administración pública nace con la Revolución Francesa. También hizo notar en su momento que la historia del contencioso administrativo es en cierta manera la historia misma del derecho administrativo, en cuanto producto último de la elaboración científica realizada a partir de la obra jurisprudencial
del Consejo de Estado francés, que al compás de su propio funcionamiento creó primero unas vías de protección no previstas inicialmente por la ley y aceptó después a formular a través de ellas con tanta perseverancia como prudencia las reglas y principios básicos de un nuevo corpus internacional y científico. La primera doctrina española del derecho administrativo se encuentra en la obra de Duo y de Basol, Instituciones de Derecho Público General de España en 1800. Posteriormente, la creación del Consejo de Estado en la Constitución de Cádiz de 1814 se tradujeron obras de derecho administrativo francés, entre ellas la de Bonin, Gerando, Faucourt y Macarel, al tiempo que empezaron a aparecer autores españoles como Javier de Burgos, Ideas de Administración 1841, Manuel Ortiz Zúñigas, Pedro Gómez de la Sena, Manuel Colmeiro y Santa María de Paredes, todos los cuales tuvieron una influencia francesa muy importante. Por su parte, el profesor Luciano Parejo Alfonso, en este estudio especial ya citado, dedicado a la comprensión del concepto del derecho administrativo, presenta las siguientes consideraciones. El resumen, pues, solo con la precisión que resulta las precedentes consideraciones, parece posible tomar el Estado constitucional de derecho surgido de la Revolución Francesa o por su influjo como punto de partida u origen del derecho administrativo. Este no surge como consecuencia inevitable de los valores originales que consagra dicho Estado revolucionario, es decir, no es fruto únicamente de la revolución y sus consecuencias políticas, sino como resultado de la mezcla o síntesis de esos valores y de los herederos del régimen anterior caducado. Una posible consecuencia se extrae de la conclusión alcanzada del comienzo de la historia del derecho administrativo en sentido contemporáneo. No puede fecharse sin más de 1789, por tomar como punto de referencia convencional la fecha histórica de la Revolución Francesa, sino que ha de tomarse cuando menos los siglos XVIII y XIX, en el que se desarrolla el formidable aparato administrativo del absolutismo, vocado a actividades de policía de carácter no judicial, y el ambicioso intento de la sistematización de toda su actuación conforme a reglas y principios generales establecidos con vista precisamente al interés público y bienestar general. Quiere decirse que el punto de arranque de todo ensayo de comprensión del concepto de derecho administrativo, en la medida en que la fijación de los perfiles y la identificación de la sustancia de cualquier fenómeno o institución jurídico no pueden prescindir a la vertiente histórica, ha de ser como mínimo el de la ciencia de la política. Aquí nos atendremos a él, si bien con los condicionamientos que impone insatisfactorio estado de la investigación del periodo histórico y de la obra producida en el mismo. En todo caso, como lo expresa García de Enterría, el derecho administrativo español se perfila con la creación de una jurisdicción especial en 1845 conformada por consejos provinciales con jurisdicción delegada, o sea, con poderes de decisión propios, y en Consejo Real con jurisdicción retenida, es decir, con simple facultad de propuesta que el gobierno podía acoger o no. Después de diversas reformas sobre la conformación de la jurisdicción, que unas veces se consideraba integrada al Poder Judicial, mientras que otras como institución administrativa, en la actualidad, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de 13 de julio de 1998, su organización está dada por los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de la justicia, la sala de lo contencioso administrativo de audiencias nacionales y la sala de lo contencioso administrativo de Tribunal Supremo. Por otra parte, desde el punto de vista sustancial del derecho administrativo español, se ha venido consolidando de acuerdo con sus propias necesidades y características, cuyas reglas y principios conforman actualmente una rama del derecho claramente identificada y autónoma, tanto en la vida práctica como académica.